Bienvenidas y bienvenidos a Bioética para Beber News, donde analizaremos noticias que tal vez no sean último momento o sean noticias tan negativas, pero sí son noticias éticamente desafiantes. Por eso, Bioética para Beber News es un antinoticiero que hacemos junto a Florencia Luna, que está acá conmigo. Hola, Flor. Hola, buenas. En realidad pensaba que no sean negativas no quiere decir que no puedan ser noticias, tendríamos que dar buenas noticias. General, lamentablemente los noticieros dan muchas malas noticias, pero Muchas. independientemente de eso, las noticias también pueden ser noticias positivas. La que vamos a dar hoy Exacto, es y muy ojalá. positiva igual. Hoy no es el caso, pero es verdad que podrían serlo. Pero por eso, viste, es un poco jugar con la noción de antinoticiero, porque los noticieros acá son todo último momento, todo es un último momento. Resulta que, y todo es más o menos negativo. Bueno, y también estamos junto a Victoria Rodríguez. Hola, Vicky. Buenas, ¿cómo están? Bien, en esta tercera temporada del podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Mi nombre es Paola Puedo y así empieza Bioética para Beber News. Bueno, la noticia de hoy lleva como título "Aumenta el número de consultas médicas relacionadas con el cambio climático", y como decía Flor, esta no es la mejor de las noticias. Y esta noticia tiene que ver con que el aumento de la temperatura global de todo el planeta, las sequías, la alta contaminación, resulta en un aumento de consultas médicas en muchas disciplinas, porque las personas tienen cada vez más alergias, más enfermedades respiratorias, más enfermedades cardiovasculares, más enfermedades infecciosas, más padecimientos mentales. Entonces, todo esto hace que, como decíamos, haya más consultas médicas y a la vez el mayor consumo de servicios médicos genera mayor huella de carbono, lo que es como una retroalimentación positiva, y esta es lo que refleja la noticia, que también muestra en realidad un estudio en donde se corrobora la asociación entre peor clima y mayor consumo de servicios médicos o mayor padecimientos de todos estos tipos que estábamos mencionando. Ustedes se preguntarán por qué esta noticia está en Bioética para Beber News, o sea, por qué la estamos analizando desde el marco de la bioética, y esta es la pregunta que yo le voy a trasladar a Flor. Flor, ¿por qué analizamos cambio climático, salud, desde una perspectiva ética, o por qué por lo menos nos parece necesario hacerlo? Bueno, me parece que una de las cuestiones que tenemos que empezar a pensar respecto del cambio climático es, por supuesto, cómo está impactando en la salud de las personas, pero además pensar, digamos, qué tipo de políticas públicas vamos a implementar de manera tal de realizarlos desde una perspectiva ética, evitar inequidades que existieron en el pasado, hacerlo de una manera inclusiva, hacerlo también considerando la perspectiva de género. Entonces, el poder empezar a pensar estas cuestiones ya desde una mirada ética, en principio nos permitiría pensar como también de una manera más macro, pero macro desde la visión, ¿no? No quedarnos solo con lo biomédico, la mayor cantidad de consultas, no quedarnos solo con la cuestión técnica, sino poder verlo a la luz de lo que es la sociedad y de qué manera, bueno, paliar este tipo de circunstancias o mitigarlas, dependiendo de qué se trate, de manera tal que tratemos de evitar esas injusticias también como históricas con las que tratamos este tipo de problemas, ¿no? En ese sentido, vos hablabas de mitigar. Hay dos grandes propuestas para cómo enfocar las políticas públicas que tienen que ver con estrategias de adaptación o estrategias de mitigación. Y básicamente esos conceptos se relacionan con que, bueno, en principio tenemos que empezar a hacer cosas para mitigar el cambio climático. Esto es para minimizar la mayor huella de carbono, minimizar los daños, minimizar el aumento desmedido de la temperatura global. Pero al mismo tiempo que pensamos o implementamos estas estrategias, tenemos que pensar que también tenemos que adaptarnos a
que estos eventos climáticos van a ser más frecuentes, que la temperatura atmosférica va a ser más alta, que va a haber un montón de episodios que ahora nos parecen raros, como inundaciones, como sequías extremas, como mayor contaminación en el aire, en el agua, a las que efectivamente Olas nos de vamos a calor. tener que adaptar, olas de calor exactamente, y de esto se trata pensar también las políticas públicas que se llaman de adaptación. Entonces hay como estos dos grandes conceptos que, como decías vos, Flor, hay que pensarse también, hay que pensarlos, perdón, a la luz de, y acá viene otra vez por qué necesitamos un ángulo ético, que estas cuestiones no afectan a todas las personas de la misma manera y que no todas las personas aportan al cambio climático de la misma manera o regiones, ¿no? Ujú. Creo que antes de meternos en eso, quizás me parece que para aquellos que nos escuchan por primera vez o escuchan por primera vez que hay este vínculo entre cambio climático, ética y salud, por ahí me parece que sería bueno poder dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la Argentina, en Buenos Aires, en los últimos años hemos empezado a ver epidemias de dengue en la ciudad de Buenos Aires. Era algo que no existía y esto tiene que ver justamente con el calor y cómo los mosquitos, que son los vectores del dengue, bajan hasta la ciudad de Buenos Aires y en lugar de estar solamente como por ahí estaban antes en Misiones, Corrientes, regiones y provincias que eran mucho más cálidas y que, bueno, tenían este problema de manera endémica. También lo mismo podemos pensar respecto de las alergias, la polución, ¿no? Cómo afecta en enfermedades respiratorias. Eh, o sea, lo que empezamos a ver es que estos cambios, o por ejemplo, como vos hablabas de padecimientos mentales, ¿no? De repente, inundaciones o grandes sequías, digamos, hacen que, bueno, haya inseguridad alimentaria en algunas partes y con los problemas de nutrición, desnutrición que esto implica, o en el caso, por ejemplo, de inundaciones, podemos pensar en el tipo de ansiedad que puede traer el miedo, el padecimiento mental de las personas que ven que por ahí de repente, bueno, todos sus logros y esfuerzos de toda una vida, después de una inundación, lo pierden todo, ¿no? Entonces, ahí vemos claramente cómo aparecen, digamos, los problemas de tipo médico e inmediatamente también me parece que se hace claro el aspecto ético, porque en general, no siempre, pero en muchas ocasiones vamos a ver que esto, como vos bien señalabas, Pau, le pasa a las personas que tienen menor infraestructura, que están, por ejemplo, muy cerquita de un río que puede tener una crecida, que tienen habitaciones precarias, ¿no? El dengue por ahí no tanto, nos afecta a todos en la ciudad de Buenos Aires, pero hay otros padecimientos, otras enfermedades que vienen mucho más de la mano o afectan, como vos decías, a personas que están padeciendo diferentes tipos de vulnerabilidades, ¿no? Exacto, está bueno lo que decís de dar ejemplos porque a veces es difícil hacer una asociación, digamos, rápida de las dos cosas y sin embargo es muy importante. Pensaba también, bueno, lo del mosquito y en general todas las enfermedades vectoriales, digamos, que necesitan de un vector cuando la temperatura es más alta, digamos, se aceleran mucho los ciclos vitales de, por ejemplo, los mosquitos que transmiten el dengue, pero también transmiten el Zika o muchos otros virus. Y de hecho no es un problema solo para el hemisferio sur, también está pasando en el hemisferio norte. Había una noticia que también leíamos cuando buscábamos la noticia para hoy, que tenía que ver con la preocupación de que el dengue llegaba a Estados Unidos y a partes del norte de Europa, ¿no? Que es impensado, porque justamente estos mosquitos, estos vectores, necesitan una cierta temperatura, una cierta humedad para su replicación rápida,
Y lo mismo pasa también un poco con otros virus que pertenecen, o que mejor dicho, que se encuentran en otros animales como reservorio natural, y que porque la biodiversidad empieza a bajar y empezamos a estar mucho más en contacto con animales que en otro momento no lo estaríamos, también estamos en contacto con otros microorganismos. Eh, Ni hablar todo lo que tiene que ver con partículas. Hay muchos estudios que muestran, por ejemplo, la cantidad de microplásticos que comemos y tomamos porque ya está en el aire, en la tierra, en el agua. Y bueno, todo esto, digamos, impacta en nuestro cuerpo, impacta, porque además es un impacto constante. Sí, y por otro lado, además de eso, otro punto que me parece que también es muy importante y que también por ahí podemos aclarar, es esto que vos señalabas, ¿no? El tema de la justicia, de las injusticias, la inequidad, porque en realidad lo que también sabemos es que si bien el mundo es uno, el planeta es uno y es de todos, los responsables por gran parte de la contaminación y la situación en la que nos encontramos hoy son en general países bastante desarrollados. En general, ¿no? Estados Unidos, Europa, aunque ahora, digamos, es China uno de los países que más contamina, también la India, ¿no? Entonces, de repente, cuando empiezan todas estas políticas de mitigación, bueno, justamente hay que poder establecerlas con una mirada ética. Y esto tiene que ver también pudiendo asignar de manera equitativa las cargas que implica el poder empezar a mitigar de manera adecuada este tipo de problemas, ¿no? Entonces muchas veces lo que vemos es que, bueno, por ahí tendría que haber algún tipo de ayuda en serio, concreta, para que nuestros países, por ejemplo, países del sur, que no han contribuido tanto en la contaminación y en las huellas de carbono, eh, respondan de manera adecuada, pudiendo desarrollarse, pudiendo tener en cuenta justamente las situaciones de pobreza que padecen sus poblaciones y buscando de qué manera hacerlo que no las siga perjudicando como históricamente se ha hecho y se ha visto, ¿no? Y esto es algo que está ahí, dando vuelta, ¿no? Es parte, yo creo, de la asignatura a dar, asignatura pendiente, ¿no? Totalmente. Pensaba que estas regiones que está, digamos, hay mucha evidencia que muestra que efectivamente son quienes más desechos produce, porque son los países que más consumen, entonces más energía consumen, por lo tanto más packaging consumen y más cuestiones desechan. Eh, y por lo tanto, digamos, cuando se hace esos famosos mapas en donde se muestra, bueno, quiénes contribuyen a la huella de carbono, están estas regiones ahí liderando, pero sin embargo, como decías vos, los que nos vemos perjudicados por el cambio climático, no solo por los eventos en el clima en sí, sino los impactos que tienen en la salud y en la salud mental de todos los habitantes, es todo el mundo. Entonces ahí ya hay una cuestión de injusticia en la raíz del problema, ¿no? Porque al final unos son los que contaminan muchísimo, pero sin embargo todos asumimos, como decías vos, las cargas de esa contaminación. Entonces, la mirada ética es fundamental porque necesitamos, como decías vos, distribuir las cargas en función de también hacer responsables a quienes tienen la mayor responsabilidad. Por supuesto que todos tenemos que cambiar algunos hábitos, algunos países tenemos que cambiar la matriz productiva, matriz económica, ¿no? Hay algunas actividades que claramente que perjudican más a la biodiversidad, como decíamos hoy, eh, o que generan más desecho, o que dañan más al medio ambiente porque son más extractivistas, pero sin embargo, estas materias primas, digamos, también son consumidas por estos sectores del planeta que mencionábamos recién. Entonces, bueno, hay mucho que hacer, pero ese mucho que hacer hay que repartirlo de alguna manera para que no se sigan reproduciendo las injusticias e inequidades que ya venimos padeciendo y que finalmente nos trajeron hasta acá. Porque esas injusticias, como decíamos hoy, son la raíz
del problema que tenemos hoy con el cambio climático. Y además, no solo, digamos, el sur global, sino dentro del sur global también está bien estudiado que, por ejemplo, las mujeres y el colectivo LGBT también son quienes más ven impactados en la salud los efectos del cambio climático, las poblaciones indígenas que fueron corridas de sus territorios originarios. Digo, asimismo, dentro del sur global, hay poblaciones que aún tienen, como decías hoy, condiciones mucho más precarias para afrontar todos estos eventos que están pasando ahora y que posiblemente vayan a ser más frecuentes. Sí, claro. Y, por ejemplo, si ven la noticia, uno de los puntos que se resaltaba también era la cantidad de muertos por las olas de calor. Y acá, de vuelta, una es la situación de una persona que vive en una ciudad y que en esa ciudad vive en una casa o un departamento que puede tener buena ventilación o aire acondicionado y que puede, digamos, paliar de una manera, porque es una persona grande, anciana, que por ahí el tema del calor realmente puede ser muy vital, a aquellas personas que están en situación, como decíamos antes, muy precaria y que no tienen forma de paliar estas olas de calor, ¿no? No tienen dónde estar, no tienen agua que sea potable, no tienen cómo refrescarse, ¿no? Y que van pasando días y días y días y se deshidratan. eh, bueno, ahí nuevamente vemos este tipo de diferencias a la hora de afrontar y de adaptarse, ¿no? Porque hace un ratito, Pau, vos hablabas muy bien de lo que era la mitigación y el otro aspecto es el de la adaptación, que tiene que ver con por ahí estas políticas para justamente, bueno, no podemos evitar ya la ola de calor o la inundación o el mosquito. Entonces ahora Ujú. tenemos que ver de qué manera establecemos políticas que nos permitan adaptarnos de la mejor manera. Y ahí nuevamente, países que tienen muchos recursos lo van a poder hacer mucho más fácilmente que los países que no tienen recursos y que los pocos recursos que tienen que empezar a dirimir entre, bueno, ¿qué lo hago? ¿Lo uso para una campaña de vacunación infantil, para una campaña de nutrición? O para, digamos, qué sé yo, en el tema de las personas mayores, reemplazos de caderas, cuestiones que son como vitales, o las uso para estas cuestiones. En cambio, países que tienen más recursos y bueno, se pueden preparar de mejor manera, no solo porque tienen mejores infraestructuras, sino porque además pueden pensar de qué manera adaptarse a el clima que está cambiando, ¿no? Exactamente. Me hiciste acordar que otra de las cosas que resalta en la noticia tiene que ver con esto que también mencionamos al principio, que al final los sistemas de salud como los conocemos hoy, sobre todo la industria farmacéutica, es una de las grandes productoras de huella de carbono por la forma en que elabora los productos, por la forma en que empaqueta los productos y por la forma en que los transporta. Entonces también el cambio climático nos hace repreguntarnos, nos fuerza, no nos hace, nos fuerza a revisar hasta esas cosas que parece que están bien y que funcionan bien. Bueno, evidentemente hay que repensar todo un sistema de salud, pero también todo un sistema productivo, ¿no? Como que nos fuerza a pensar cómo eh, cómo repensar lo dado, inclusive la forma en cómo atendemos la propia salud, porque eso también va generando mucho daño al medio ambiente. Sí, me parece que eso es fundamental. Lo que pasa es que también a mí lo que me parece, y esta es mi posición personal, que no es la de todo el mundo, es que no tenemos que caer en los extremos y en los fanatismos. Me parece que justamente tenemos que ser cautos y ver, digamos, qué es lo más eficiente, qué es lo que realmente podemos hacer y esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Hasta qué punto podemos, digamos, no nos resulta un lujo a nosotros poder formular estas políticas públicas adaptativas o de mitigación
en nuestros países en donde tenemos tanta cosa pendiente, ¿no? Yo siempre digo que en nuestros países vivimos en general en un primer y un tercer mundo a la vez. Y tenemos tantas cosas del tercer mundo que también tenemos que resolver, que tenemos que pensar de qué manera hacerlo. Y creo que lo que tiene que priorizarse es una mirada inteligente al respecto, ver de qué manera podemos desarrollar nuestro país y a la vez mitigar o adaptarnos y ayudar a nuestra población a que pueda seguir floreciendo, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Yo a veces siento que se cae como en visiones muy extremas y pareciera que hay que de repente eh, prácticamente es un pecado original haber nacido, ¿no? Porque, bueno, desde que nacemos empezamos a contaminar el medio ambiente. Entonces, bueno, es parte de cómo repensar y pensar de manera equilibrada también estas cuestiones. A propósito de eso, y por algún debate que hemos tenido en otro lado, podemos meternos ahí, ¿no? Como en esto de las responsabilidades individuales y las responsabilidades macroestructurales o políticas o gubernamentales o más macro, ¿no? Porque a veces está la tensión de, bueno, obligar a los individuos a no, no sé, no consumir tantos alimentos procesados o con mucho packaging o andar más en bicicleta. Y al final se deja poco lugar a la crítica de los grandes productores de esta huella. Es, ¿Cómo la ves, Flor, en esta puja? bueno, exactamente, me parece, por eso decía que tenemos que tener una mirada como inteligente, que es verdad que todos podemos hacer algo para minimizar, para no gastar más energía de la que debemos cuidar, qué sé yo, hay un montón de cuestiones que además no nos cuestan demasiado esfuerzo poder hacerlo, pero en realidad son los gobiernos los que pueden tener políticas que sean más claras y, digamos, por ahí eso es parte de lo que tenemos que pensar. Y a la vez, en realidad, todas estas discusiones, como también hablábamos hace un rato, no es solamente una cuestión de justicia entre los que estamos ahora, digamos, qué sé yo, el sur global, el norte global, sino también hay como toda una justicia que va a lo largo del tiempo, ¿no? Esto de la justicia intergeneracional, en donde, bueno, lo que nosotros hacemos ahora va a tener impacto en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros nietos, nuestras nietas, ¿no? Y en las personas que van a venir. Ayer, por ejemplo, en Flaxo tuvimos una mesa redonda al respecto y era muy interesante porque estuvo una climatóloga que, bueno, tiene un nivel internacional, Inés Camilloni, y era muy interesante porque ella, además de hablar de todas estas cuestiones de mitigación, adaptación, por ejemplo, comentaba algunas cuestiones que se están investigando respecto de geoingeniería y cambios ya a nivel macro en el espacio, ¿no? De, por ejemplo, buscar generar estos cambios a través de hacer como una imitación de lo que son los volcanes. Pero bueno, es necesario para eso hacer un montón de investigación y ver, porque lo que también comentaba que era muy interesante es que esto va a afectar de manera nuevamente desigual a distintas regiones del planeta. Y entonces por ahí enfríe en demasía algunas regiones, genere problemas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo cómo abordar esto? Es necesario hacer más investigación, ver si efectivamente es una de las posibles soluciones. Ella lo que señalaba es que hasta acá todo lo que se intentó hacer de mitigación es como que no está dando muchísimo resultado en esta idea de bajar los grados que tendríamos que tener, ¿no? Entonces, bueno, por ahí estas propuestas desde la ciencia
por un lado dan un poquito de miedo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que van a hacer y se va a poder manejar? Y bueno, pero por otro lado, ella decía, bueno, por ahí también nos dan un poco de esperanza, porque por ahí sí se puede efectivamente enfriar un poco el planeta, ¿no? Y esto nuevamente vuelve a poner en cuestión el tema de la justicia intergeneracional. Por ahí ahora estamos haciendo unos sacrificios enormes y resulta que en 30 años tenemos una tecnología que puede llegar. Y esto también abre muchísimo debate en el mundo ecológico, ¿no? Están quienes dicen, bueno, esto es de vuelta, caer en la cosa cientificista, biologicista. O sea, lo interesante, me parece, es que realmente abre a muchísimas discusiones, muchísimos cuestionamientos, como vos decías al principio, Pau, a desafíos desde la ética, ¿no? Cómo pensar desde la ética, desde la sociedad, cómo pararnos frente a estos temas, ¿no? Es realmente una cuestión, por un lado, alarmante, pero desde la perspectiva teórica también es como fascinante, ¿no? Hay una serie de elementos que empiezan a jugar de manera diferente y que tenemos que empezar a pensar y como yo decía hace un ratito, me parece que no desde el extremo, sino con inteligencia, desde la justicia, tratando de ver de qué manera por ahí realmente, bueno, no agobiar y no destruir a determinados, qué sé yo, grupos que están padeciendo algunos de los problemas o que están viviendo con algunas, gracias a algunas de estas manifestaciones, ¿no? Entonces, cómo lo manejamos? Exacto. Bueno, el agobio justamente muchas veces y también hay mucha evidencia que habla de cómo, por ejemplo, los adolescentes, digamos, se sienten realmente muy perturbados por la idea de qué mundo van a tener en la adultez y eso les trae muchos padecimientos mentales, lo que se llama la ecoansiedad o cosas por el estilo, digamos, muy asociadas a esto de se va a terminar todo ahora, ¿no? Y como una sensación de finitud y de que además ellos no pueden ser parte de ningún cambio porque parece, como decías vos, que al final ya no se puede hacer más nada, ¿no? Eh, una última cosa para ir cerrando que me parece que también esto nos hace repensar la relación que nosotras como humanidad tenemos con la naturaleza, digo, no porque no seamos parte de la naturaleza, pero sí, digamos, eh, cómo nos hemos relacionado con la biodiversidad, con las plantas, ¿no? Como los elementos naturales, los bosques. Digo, ahí también hay una relación bastante conflictiva en la que bueno, también se lo conceptualiza eso, ¿no? Como siempre el humano siendo dueño de todo lo que, bueno, tal vez también sea momento de revisar esos formatos de relación que tenemos con otros seres vivos y no vivos, finalmente, ¿no? Con otros ecosistemas. Sí, digamos, toda nuestra, no sé si toda, pero gran parte de nuestra cultura es muy antropocéntrica, muy centrada en y las religiones, ¿no? También, por lo menos la católica, también muy centrada en la persona como la imagen de Dios y entonces, bueno, todo tiene que estar al servicio de la persona y este tipo de cuestiones justamente pone en tela de juicio estas miradas tan antropocéntricas que hemos heredado, que tenemos. Por eso a mí me parece que la cuestión del cambio climático realmente desafía un montón de cuestiones que por ahí las tenemos muy incorporadas y que es momento de repensar. eh, y me parece que en donde también los países del sur tienen que pensarlas desde el sur, ¿no? Tienen que pensarla porque a veces uno siente que viene todo un discurso desde el norte que nos indica cómo tenemos que hacer las cosas y nosotros compramos eso
y dejamos de mirar, bueno, qué es lo que nos está pasando a nosotros, qué es lo que pasa, qué sé yo, la Argentina, por ejemplo, es un país terriblemente extenso, muy poco poblado, que es una de las pocas deudas que tenemos en donde nos portamos mejor, no tenemos tanta emisión. Entonces, bueno, pensar en de qué manera vamos a poder insertarnos que nos permita crecer, porque también ese es otro desafío, como sociedad también poder seguir creciendo y que las personas que ya existen eh, puedan tener una vida mínimamente decente, ¿no? Que no los limitemos y limitemos y limitemos porque estamos siguiendo pautas que vienen desde otras sociedades y que no tienen en cuenta lo que está pasando en nuestra región, lo que está pasando, que nos está pasando a nosotros en la Argentina o a Brasil con el Amazonas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que también tener en cuenta que América Latina en general, bueno, es una región del mundo que es un poco un reservorio de agua, de oxígeno, de biodiversidad. Entonces, bueno, ¿cómo juega esto también para de vuelta pensarlo de manera equitativa y no quedarnos con que tenemos que hacer lo mismo que están haciendo los europeos? Porque, bueno, es muy diferente nuestra situación a la de ellos, o lo mismo que están haciendo los estadounidenses, ¿no? Entonces me parece que esto también es parte del desafío, cómo lo pensamos desde el sur, no solo cómo pensamos el cambio climático, nosotros encima tenemos que pensar cómo lo pensamos desde de nuestra región, desde nuestro país, desde nuestra responsabilidad, ¿no? No hay mejor manera de terminar este episodio con este mensaje. Primero eso, como contextualizando lo que sea que hagamos para mitigar y adaptarnos, también recuperando conocimiento ancestral que tenemos acá, ¿no? De esto, de la relación con la naturaleza, digo, tenemos mucho para aportar, pero sobre todo, digo, hasta para que sea más eficiente, lo que sea que Exacto. hagamos tiene que ser pensado desde acá y para acá. Bueno, excelente, Flor, ha sido un episodio maravilloso, como siempre. Un placer, como siempre, hablar contigo, Pau, y bueno, esperamos dejarlos con un montón de dudas, como siempre. Es como mis clases, ¿no? Yo siempre digo que se van a salir con más dudas que certezas, pensando y repensando estas cuestiones que tampoco nosotras las tenemos tan claras, ¿no? Nosotras también estamos pensando, estamos tratando de entender, ver cómo y qué, ¿no? Sí, exactamente. Sobre todo debatirlo, hablarlo, ponerlo en la mesa, abrir la discusión. Así que para eso estamos. Muchas gracias, Flor, muchas gracias, Vicky, y nos vemos la próxima. Hasta la próxima.